Pero a lo que voy con el análisis es, y me lo están diciendo, ¿por qué no tenemos una delegación 100% mexicana de softball? Por ejemplo, ¿por qué no tenemos? Ahí está el tema. Si se dan cuenta, exactamente, yo creo que esa es la primera administración que le está invirtiendo, por ejemplo, al atletismo, que está invirtiéndole públicamente al atletismo con una escuela para que si quieres ser atleta de alto rendimiento, vayas y te prepares y que tengas certificado y con validez oficial y te tengas chamba, y si tienes la categoría te vayan y entonces el gobierno te respalde para convertirte en atleta y representar a México en el mundo. Esta es la primera administración que se está aventando ese tiro, con el box, con el base y con atletismo. Y no descartan meter softball, porque si hubo algo que le preguntaron al presidente es, bueno, sí, el base es para hombres, no decimos que no haya mujeres que puedan jugar béisbol, pero el deporte oficial de mujeres en ese rango es el softball. Entonces el presidente dice, sí, tiene razón, creo que hay que pensar en el tema y no se descarta, ni siquiera se ha descartado que pudieran abrir diferentes deportes, no solamente estos tres, dentro de estas escuelas que plantea el gobierno federal. La inversión que se le ha hecho al deporte en México es muy pobre. Si se dan cuenta y buscamos en el registro, ¿cuál es el deporte al que más se le ha invertido? Todos sabemos cuál. Fútbol. A ese deporte sí se le invierte porque pan y circo, porque las televisoras lo han capitalizado, porque genera mucho entretenimiento, que no sé qué, que qué sé yo. Es como si nos vamos, Estados Unidos tiene una apertura más grande en cuanto a deportes, que si básquetbol, que si béisbol, que si fútbol americano, que si soccer es quizás el que más light le da, es como el más, que no tiene, o sea, sí tiene mucha afición, pero si lo comparamos con los otros, pues es como más nuevo, por así llamarle, mientras que las inversiones son bastante grandes. O sea, es indudable que la inversión que se da es grande. Pero ¿cuántas becas deportivas en México reconocen que existen, que eventualmente nos lleven a tener deportistas de alto rendimiento? Hay muchas universidades en la frontera, y esto me lo decían apenas, que justamente como están en la frontera y tienen posibilidad de tener intercambios con universidades en Estados Unidos, hay muchas más becas deportivas que se hacen y hay muchos mexicanos que están en universidades en la frontera, en México, y que hacen intercambios deportivos a universidades que están del otro lado, en Estados Unidos, justo con el tema deportivo. México no le ha invertido mucho al deporte, al de alto rendimiento. Y el deporte es una manera de sacar a los jóvenes de situaciones riesgosas, de sacarlos de las drogas, de sacarlos del crimen organizado, del vicio, de la ociosidad, name it. Es una de las formas, es la cultura, es el arte y es el deporte. También es la ciencia, es el estudio. Y en este país no se le ha invertido mucho. Es hasta apenas que estamos viendo proyectos concretos de inversión en estos sectores, en la educación de los jóvenes, en la experiencia de los jóvenes, en el deporte para los jóvenes. Y espero que veamos cada vez más inversión en cultura y artes, porque no falta el padre que te dice, es que no te puedes dedicar a ser pintor porque te vas a morir de hambre. Y que tu deseo es ser artista y que a veces vas contra viento y marea porque te dicen que no puedes. Y el no puedes, no puedes, no puedes. Y yo lo decía justo incluso con el tema de las escuelas de fútbol y particularmente con el boxeo. A mí me emociona mucho eso porque hay muchos jóvenes a los que les han dicho, tú no sirves para nada, eres mediocre, no vas a salir de esta, solo sirves para dar madrazos, etcétera, 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 etcétera. Y el que al final tengas una oportunidad de un deporte bien entrenado y además que te preparen académicamente y que tengas un certificado de estudios y que tengas un certificado, una carrera certificada, es valiosísimo. Le estamos dando esa oportunidad a los jóvenes. Yo no dudo que quizás en unos 5 o 6 años podamos conformar una delegación mexicana, 100% mexicana, mexicanos nacidos y vividos mexicanos, aquí, de softball. La de atletismo existe, pero creo que hay que fomentar el sano deporte. Creo que hay que fomentar la sana convivencia. Sí, la competencia es buena, pero hay que fomentar constantemente el deporte para que nuestros jóvenes salgan muchos de condiciones en las que pareciera que no tienen otra opción. Y ese es el análisis al que quería llegar. Los Juegos Olímpicos Tokio 2021, Tokio 2020 nos han dejado una
nos han dejado que se despierten súper temprano a ver los partidos, que si ya estamos avanzando, creo que Alexa Moreno es de las como los gallos de todos los mexicanos, porque aparte Alexa ha sido criticadísima, que si por su físico, que si por su estatura, y no han visto, si ustedes la han visto, yo estoy muy orgullosa de Alexa Moreno, porque ha hecho muchas cosas impresionantes contra viento y marea. Pero, ¿dónde están los demás jóvenes? Rommel Pacheco va a ser diputado en la próxima legislatura y espero que su línea de legislatura sea fomentar y sea enfocada al deporte de alto rendimiento, no al fucho, no nada más al fut, al deporte de alto rendimiento, al atletismo, a la natación, a los clavados, al esgrima, ¿por qué no? Al ajedrez, también hay competencias internacionales de ajedrez. ¿Por qué no fomentar ese tipo de actividades que al final necesitan nuestros jóvenes mexicanos? Ahí es en donde está el análisis. Ahí es en donde ustedes pueden ver que lamentablemente no hay no había esa inversión y hoy creo que es importante voltear y decir, la necesitamos. Esto que nos sirva solamente para abrir los ojos como un modo de análisis, que se sancione el tema de los uniformes, lo que ustedes quieran, pero también hay que impulsar, y esto es importante, el deporte con perspectiva de género. ¿Y a qué voy? Hoy por hoy, y esto es en el mundo, tenemos basquetbolistas que son representantes de marcas, son embajadores, han ganado muchísimos premios, y una basquetbolista mujer que ha hecho exactamente lo mismo y gana 10 veces menos. Ese es un gran problema, que la inequidad en los salarios y en el reconocimiento es grandísima. Es más fácil que ustedes se pongan a ver un partido de fútbol de hombres a que ustedes se pongan a ver un partido de fútbol de mujeres. Y también juegan, también ganan copas, también ganan mundiales. Y es más fácil que veas, ¿por qué? Porque es mucho más comercial. Estamos acostumbrados a que sea comercial. Yo celebro que en algún punto veamos que voltemos a ver así como, si a ustedes les gusta el fútbol, el partido América Chivas, pero que también veamos a los femenil, que veamos la liga femenil, que volteemos a ver la liga de softball, que presionemos para que tengamos jugadoras mexicanas, que voltemos a ver lo que hacen nuestros clavadistas, lo que hacen, ¿qué es lo que hacen? No crean que nada más es, ay, como soy clavadista, solo junten los Juegos Olímpicos y ya el resto del año no pasa nada, pueden pasar otros 6, no, por 4 años más, no aparezco. Por supuesto que no, están constantemente preparándose, hay competencias que tienen, luego están los Juegos de Invierno, o sea, hay distintos deportes en México y son muy pocos los jóvenes que han sobresalido y hagan de cuenta que nos acordamos de que existen cuando son los Olímpicos o cuando son los de invierno o cuando es el Mundial. Y creo que no va por ahí. Creo que sí también nosotros tenemos que estar visibilizando mucho más que existe esta apertura, que tenemos los deportes y que es una herramienta que tiene el Estado para sacar a muchos de los jóvenes de situaciones de vulnerabilidad y de situaciones de riesgo dentro de sus casas. Hay que empezar a empujar a ese lado, hay que fomentar el deporte, la cultura y las artes. Y también dentro de la cultura y las artes es súper válido y también hay que reconocerlo cuando hay hombres que incursionan en la cultura y las artes. Pareciera que es hasta como sorpresa cuando vemos a un hombre bailarín de ballet y si ustedes no lo sabían, México tiene a una mujer que es de las mejores bailarinas de ballet del mundo y a un hombre que es de los mejores bailarines de ballet del mundo. ¿Y lo reconocemos? No. ¿Cuándo nos acordamos de Isaac? Sepa la madre. Creo que muchos ni siquiera saben, dicen, ¿ballet? ¿Cómo? Ah, pero salgan de México y entonces reconocen a los bailarines que deberíamos de empezar a reconocer primero nosotros. Un gran problema de México es la fuga de talentos en todas las áreas. Hay muchos mexicanos que han triunfado en distintas áreas en otros países y que se han vuelto grandes en el mundo, pero aquí en México ni siquiera los conocemos. Y aquí en México no los respetamos, ni los valoramos, ni decimos qué chingón me representa. Muchos no lo hacemos. Y también hay muchos que se han ido y que no le han dado gracias al país que los dejó. Y es que uno preguntaría, ¿y de qué le voy a dar gracias? Cuando muchas veces en vez de empujarme, me puso el pie. Aquí es un tema muy grande y es un análisis muy grande que tenemos que hacer
porque hay que empezar a abrir mucho más los ojos. Nos vamos con esto. Me piden, Guadalupe, que hagamos un programa sobre lo que pasó en Guatemala. Por aquí me preguntaban sobre el tema de Santiago Nieto, qué es lo que va a presidir. Está Santiago Nieto presidiendo un grupo regional de unidades de inteligencia financiera. Santiago Nieto está representando a 137 unidades de inteligencia financiera de distintas jurisdicciones y es Santiago Nieto que será el representante regional del Grupo de las Américas durante el periodo 2021 y 2023. Eso es importante, es muy importante porque se habla del trabajo que ha hecho Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia en México y ahora lo llevan a ser titular o representante regional de las unidades de inteligencia financiera en la región del Grupo de las Américas. Y es justamente esta reunión la que se ha estado llevando a cabo en los últimos días.